conocemos sobre la entrevista motivacional? Vamos a hacer una breve encuesta de cuánto conocemos. A ver, vamos a comenzar a presentarnos. Sí. Cuéntenla un poco nuestra experiencia laboral, en qué área estamos, cuántos años en el tema de las adicciones. Buenos días, mi nombre es Diana Hernández, soy profesora de educación secundaria, también tengo la carrera de psicología, trabajo con adolescentes. Y bueno, me inscribí en este curso y he seguido también otros cursos en INSTEC, en el colegio psicólogo. Me interesa el tema de adicciones por la misma población a la que atiendo. Es una población muy vulnerable, ¿no? Son adolescentes. Y lamentablemente las drogas cada vez están más cerca o ya instaladas, ¿no?, en la escuela. Y eso es lo que me motiva a hacer este trabajo. Soy profesora de CTA, pero también en las horas adicionales que tengo apoyo en el área de psicología mediante consejería a los alumnos y padres de familia que tienen problemas de conducta. Bien. Ahora, en la entrevista motivacional, más que una técnica es, como ustedes habrán podido leer, es un modelo de conversación, ¿no? Es un estilo de conversación y por algo no llega a ser técnica todavía. Pero en la tercera edición Miller ya no solo trabaja hasta al cambio, sino también trabaja el mantenimiento, porque él sostiene que la recuperación es en todo el proceso de la rueda de cambio. Es muy interesante lo que plantea en su tercer libro. Bien. Hola, mi nombre es Hugo Menéndez. Bueno, estudio trabajo independiente, Ya. ¿no? Y me gusta. La concepción. Sí. ¿Tienes experiencia con adolescentes? Sí, entre edades de 20, 18, 20. Buenos días, mi nombre es Luis Paz, soy arquitecto de profesión, soy un adicto en rehabilitación, terminé mi programa, ahora soy coordinador general del centro y como consejero he estado haciéndolo de forma, digamos, empírica, ¿no? Y mi expectativa es profesionalizarme, ¿no? Para de alguna forma unir, ¿no?, la experiencia que tengo como adicto, como rehabilitado y como una persona que aspira a mantenerse así, más las herramientas de una profesionalización. Okay. Bien. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Probeto, tengo 52 años, soy administrador hotelero de profesión, en realidad. También como compañero alcohólico y adicto en recuperación. Hace 3 años que empecé con un programa de tipo Minnesota, de 12 pasos. 12 pasos. Y bueno, visto que se me ayudó a mí, me fascinó la temática, siempre me había gustado esa temática. Yo de hecho antes de ser administrador quería ser psicólogo. Entonces me quedaban esos rezagos todavía de la psicología. Y me gustó muchísimo, bueno, dejé mi profesión por otros motivos y ahora estoy a punto de certificarme como coach ontológico y estoy siguiendo estos cursos también para perfeccionarme en estas adicciones. Bien, y ustedes han dicho algo muy importante, ¿no? Esto es práctica, claro. Y estar estudiando y de cada profesional, profesor adquiere nuevas herramientas, estrategias. ¿Bien atrás? Bien, yo me llamo Roberto Cosetis. Bueno, ya un adicto que está en recuperación, yo tengo ya a cumplir 13 años de soledad y no de adicción y drogas, drogas y alcohol. Y yo me trabajo en lo que es como usamos el programa de rehabilitación, ¿no?, como operador. Como operador. Sí. Bien. Todos 12 años. Perfecto, entonces todos tenemos un poco de experiencia en el tema. Bien, ¿quiénes hablan? Voy a presentar ahora yo. Soy Omar León, soy psicólogo clínico de profesión. Tengo una maestría y una especialidad en psicología clínica.
Ya vengo elaborando en este tema de las adicciones desde el internado, hace ya aproximadamente unos 12 años atrás. Y en el internado cogí el tema de las adicciones y me encantó bastante. Ahora trabajo en Devida, en el área de habla franco, elaborando proyectos de intervención a nivel nacional y también a nivel ambulatorio, ¿no? Entonces, si ustedes tienen preguntas y todo eso, encantado de responderles. El espacio habla franco es un espacio libre, abierto. Ustedes saben que cuando, por ejemplo, hay un internado o está en un centro de rehabilitación, se controlan muchas variables, ¿no? Porque él no sale, lo tienes ahí, es funcional en el centro. Pero ¿qué pasa cuando este paciente es ambulatorio? La motivación tiene que ser más alta. Entonces, cuando trabajamos a nivel ambulatorio, trabajamos bastante con la motivación del logro y lo que él quiere conseguir. Bien, los celulares los ponemos en el celular, por favor, todos, porque si no vamos a estar en interrupción. Esta va a ser una clase bastante práctica también. Tenemos este espacio muy interesante, ¿no? Cuando el consultante, la persona que tiene el problema, llega a ti, hay 2 sillones, de pronto, y como ustedes ven ya no hay el típico escritorio, ¿no? Un escritorio que separaba al paciente del experto, porque en lo que es drogas esto se ha cambiado radicalmente, ¿no? Ahora hay un espacio de conversación, un espacio donde hay diálogo, y si ustedes analizan, hay un espacio donde va a haber un encuentro, por eso yo titulo un encuentro que facilita el cambio. No sé si les ha pasado que llega el paciente, llega el consultante o llega la persona con el problema de adicción y dice: nunca nadie me había hablado como usted. ¿Les ha pasado? Sí, a mí sí. ¿No? O lo que me has dicho me ha hecho pensar y llega a la segunda consulta, ¿no? Y también van a ver que hay personas que han pasado por 10 terapeutas, han pasado por 10 médicos, 10 motivadores y contigo enganchó, ¿no? Pero ¿qué hiciste tú diferente para que esa persona enganche contigo? Pero no siempre es sincero lo que dicen, o sea, hay que saber identificar cuando Eso le dan sí, hay mecanismos de resistencia, ¿no? Te vendo lo que tú quieres observar, Así es. porque quiero que eso le digas a mi esposa, ¿no? Entonces, todos esos mecanismos los vamos a desarmar ahora en la clase, porque tienen muchos mecanismos los adictos, ¿no? Porque en la adicción, la persona puede ser muy buena, pero cree que es un monstruo adentro, ¿no? Que lo hace mentiroso, manipulador, lo hace racionalizador, minimiza el problema. Entonces, el experto que está al otro lado está analizando todo eso, ¿no? Pero no ve a esa persona como un conjunto de patologías, sino lo ve como el individuo, como el ser humano. Y cuando hablamos del individuo, hablamos de una persona sin división, porque la salud física está muy relacionada con la salud mental, ¿no? Por eso es individuo, sin división. ¿Ok? Muy bien. Ese espacio, y el tema yo lo pongo así, ¿no? Un encuentro que facilite el cambio. Entonces, cuando hablamos de ese contexto, vamos a observar esto, ¿no? A ver, esta columna me ayuda con la primera frase que dice: las cosas no cambian, cambiamos nosotros. Y esta columna me ayuda con: el necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su corazón. ¿Qué podemos entender? Claro, No se había presentado. Yo soy Ana. Diana, ¿ya? Ana. Ana, cuéntanos un poco tu experiencia en lo que es el tratamiento en adicciones. Bueno, yo trabajo en un centro terapéutico particular. ¿Ya? Somos Mejor Vida sin ludopatía. Ah, para ludópatas. Sí, exactamente. Y bueno, yo he sido una ex ludópata. ¿Ya? Y ahora trabajo para el centro, ¿sí? Y casualmente ahora estoy interesada en Buscar tener más mayor herramientas, más conocimiento estrategias. para apoyo de... Muy bien. Ahora, la ludopatía, si bien no hay una sustancia, pero también está alterada la motivación, ¿no? El circuito de recompensa está alterado también. Entonces, tiene la misma característica, con algunas afinidades diferentes, ¿no? Que hay que tocar ahí. Bien, ¿qué podemos entender entonces por la primera frase? Que las cosas siempre van a estar ahí, nosotros somos los que tenemos que dar el cambio, ¿no? Como decir, en el caso de ludopatía, ¿no? Los casinos siempre van a estar ahí, ¿no? Y no podemos hacer nada, ¿no? Entonces somos nosotros los que tenemos que aceptar que las cosas estén y seguir el... Perfecto. Me trae
recuerdo algunas conversaciones que tengo con unos padres que me dicen, ay, no sé, la generación de ahora, los chicos de ahora no hacen caso a los padres, ¿no? Y echan la culpa como que algo está pasando afuera, ¿no? En el clima, en el sistema, en la medio de comunicación, no sé. Pero pienso que el problema está en ellos mismos, como padres en este caso, que son ellos los que han cambiado, que son ellos los que están siguiendo patrones de conducta o pautas de crianza diferentes, ¿no? Muy bien. El cambio está en ellos. Y en consecuencia tenemos 3 hijos con otros estilos de vida, ¿no? Sí. Las cosas no cambian. Claro, nosotros somos los que tenemos que estar. ¿No? En realidad, por ejemplo, los que tienen problemas con alcohol, sí, va a haber siempre bares, siempre va a haber, ¿no? Entonces, cuando saben que en realidad no pueden, entonces, bueno, es ahí, ¿no? Es uno el que tiene que cambiar, porque siempre debe existir, siempre debe existir. Muy bien, entonces los estímulos que llamamos condicionados están ahí, ¿no? Claro. El bar, los amigos, el parque, la zona de consumo. Pero si tú no cambias, ¿no? Entonces muchos de los adictos hacen un cambio para los ojos de las otras personas. O vienen para recuperar a la esposa, o vienen para recuperar la confianza del jefe de trabajo, porque él lo mandó a la terapia. Pero eso no es un cambio real. O para los padres. O para los Porque ojos si de no mis padres, te dicen, ¿no? no te pago más, la universidad, o sea, Vienen coaccionados, o Claro. muchas veces vienen con la motivación prestada, que se llama, Por un premio. por un premio, una ganancia secundaria, ¿no? Y mientras pase eso, esta persona no ha cambiado, porque va a salir y va a recaer. Entonces, la entrevista motivacional trabaja más allá, trabaja desde un enfoque ya más interno. Muy bien, ¿qué entendemos por la segunda frase? Bueno, la definición del hecho es el que no cambia, ¿no? El que persiste en una actitud. Persiste en el error. Claro, ¿no? entonces el que no cambia, el que no quiere cambiar, no va a recibir ningún mensaje de prudencia, él no va a seguir con lo mismo. Lo que busca en todo caso en una entrevista o una conversación es hablar de él. ¿Sí? Por Muy bien. narcisismo, por cualquier otra razón, pero no lo hace realmente porque desee cambiar, porque es Perfecto. Bueno, más o menos lo mismo, ¿no? O sea, de hecho no es prudente y actúa por impulso, ¿no? Eso es... Es un punto importante. Claro, Es muy emocional el adicto, no, ¿no? Es impulsivo, claro. ¿no? Es lo que yo entiendo de eso. Sí, sí, está bien. Una emoción extrema, ¿no? Una alegría extrema lo lleva al consumo, una tristeza extrema lo lleva al consumo. No piensa antes de actuar. No es prudente. Muy bien. Mi hermano, mira, yo lo que entiendo, Lo que entiende. no quiero caer en desgracia, pero yo tengo entendido que el que escribió Los Proverbios fue el rey Salomón, y eso va dirigido, según el contexto cultural, para un pueblo que conoce, ¿no? sobre de repente, ¿no? Como una norma de cultura, y el necio, según el estudio de palabras, es una persona que conoce lo bueno y lo desprecia, ¿no? No se deleita en la prudencia, cómo se habla, la prudencia viene de haber recibido enseñanza, no, habla con nosotros que uno tiene una cierta conducta al conducirse, ¿no? Cuando dice, sino solo en arreglar su corazón como le sale, pero sin ningún tipo de reparo, ¿no? Con lo que les puedan decir. Perfecto, está muy bien. El tema del autocontrol, ¿no? La pérdida del autocontrol, ya está justo el tema de la prudencia. Bien, perfecto. ¿Qué es la entrevista motivacional? ¿Qué podemos entender? A ver, opiniones. Porque más o menos esto es la base de lo que es la entrevista motivacional. Primero, ¿qué es la entrevista motivacional? ¿Qué entendemos por motivacional? Si me permite, Sí. uno entra a un programa de rehabilitación para cambiar. Sí. Para cambiar una actitud adictiva que es muy difícil cambiar. Porque está se entera, porque tiene que estar acostumbrado, porque está condicionado, ¿no? Sí. Porque de hecho es una forma de vida. Entonces, y además porque tiene ya una sintomatología física inclusive, ¿no? Aparte de psíquica. Entonces, para cambiar se necesita mucha motivación. Creo que eso es lo fundamental, que cada uno identifique dentro de sí qué es su motivación, porque si no, no lo va a hacer.
Si no tiene una motivación, no va a cambiar. Ya, perfecto. Entonces, Entonces, punto importante el cambio. Claro, el cambio es lo fundamental, es el objetivo, ¿no? Perfecto. Entonces, en la entrevista hay que ayudarle, no enseñarle, no decirle a él por qué tiene que cambiar, sino ayudarle a que él descubra sus razones internas para cambiar. Muy bien, entonces vamos a ir buscando que el cambio genere a su propia persona, ¿no? Es un punto importante. ¿Por qué y para qué? ¿Para qué utilizar la entrevista motivacional? Por este lado. Para que entre en razón, ¿no? Tome conciencia y busque un motivo, ¿no? El hecho de cambiar. Busque un motivo. ¿Ya? Bien. Porque es importante, ¿no? La entrevista es muy importante, ¿no? Y ver, uno va, conforme lo vas observando, vas viendo, ¿no? Si ella quiere, ¿no? ¿Ya? Bien. Origen y evolución. Ahora lo vamos a ver. Características. Tiene sus propias características como un estilo. Tiene sus conceptos básicos y vamos a tener también la parte explicativa de cómo aplicarlo ya en una entrevista. Cuando hablamos de la historia de la entrevista motivacional, hablamos de un punto importante, ¿no? ¿Han escuchado de Prochaska y Clemente? ¿Ya lo han llevado? Sí. Sí, ¿no? Es básico, ¿no? En un congreso ellos plantean la rueda del cambio motivacional, el estilo transteórico que le llaman la teoría transteórica, pero ellos no empiezan estudiando adictos, sino diabéticos. Y demostraban que los diabéticos tenían conductas de autodestrucción. Por ejemplo, ellos no pueden comer mucha harina, cuidarse del exceso de gaseosas, y aún así con la medicación y con el tratamiento, ellos tenían estas conductas de autoeliminación, de autodestrucción, de no tomar conciencia del problema, y empiezan a estudiar, y se dan cuenta que los adictos a las drogas tenían el mismo comportamiento, ¿no? Sabían que estaba mal lo que estaban haciendo, pero sabían el problema. Entonces empiezan y sacan la teoría, ¿no? La teoría, el modelo transteórico que lo llaman ellos. Y ese mismo año, en ese mismo congreso, también Miller con Rowling van a lanzar el estilo motivacional al cambio. En ese primer congreso solo se trabajaba, en el primer libro solo se trabajaba la ayuda para pacientes precontemplativos nada más, para esos pacientes que llegan al consultorio y no quieren cambiar. Luego la entrevista fue tomando una serie de estilos nuevos y herramientas nuevas que evolucionó de una manera tremenda, como lo vamos a ver ahora. Posteriormente, como dice ahí, en 1991, su ya clásica entrevista motivacional, que es donde Miller prepara a la gente para el cambio. Es ahí donde inicia todo esto. Pero es muy interesante también saber que el desarrollo histórico del libro, ¿no? Como ustedes ven ahí, el primer libro, que es la entrevista motivacional, prepara al precontemplativo para ser contemplativo. ¿Qué características tiene el precontemplativo? El pre. No quiere. No tiene conciencia absoluta de lo que está pasando. Muy bien, no tiene conciencia. ¿Qué más? La negación. Niega el problema, No quiere cambiar. no tiene necesidad de cambio. ¿Qué características más encontramos? Bueno, minimiza lo que tiene. Minimiza, Bloqueado 100%. Justifica su consumo. justifica el consumo. Es más, no solo justifica, No acepta. no acepta. ¿Han trabajado en algún momento con un paciente adicto a la marihuana? Sí. Ya. Llega, ¿no? Con un bagaje de información pro consumo, ¿no? Claro. Son muy difíciles No, de... son muy racionalizadores. Yo también he sido así. Ya. Yo también he sido así. Ya. Es natural. Es natural, es medicinal. Tenía una serie de argumentos que Artículos. aprobaba para que la legalicen. Sí. El tabaco hace más daño. El tabaco hace más daño, ¿no? Venga, dice. Entonces el precontemplativo, Pero van a decir siempre también que, oh, no, esto no afecta. Esto no me hace, cuando no lo consumo, es cuando estoy mal, Es verdad, ¿no? claro, es verdad. Y cuando hay se da la personas que- tolerancia inversa, ya Es pues, verdad. Claro, sí. que llegan a tener esa opinión y dicen, no, eso es así. Soy funcional cuando estoy con la droga. Ah. Sí, pero No. cuando estoy, todo es un desastre. Sí. Estoy mal con ello. No hago, y lo dicen, no hago mis cosas como debe ser. A ese nivel trabajaba el primer libro de Miller.
ayudando a sus precontemplativos a entrar a una etapa de contemplación. Y ahí quedaba, ¿no? A ese nivel. Porque ellos pensaban que la motivación solo era ese nivel, pues, ¿no? Este que no se da cuenta, que se dé cuenta del problema. Nada más. En la segunda edición ya van un poco más allá. Trabajan el cambio. O sea, llegan a esa rueda de cambio, ¿no? Que es complicado, ¿no? Porque hay muchos contemplativos que llegan al consultorio, llevan a la sesión de consejería, que tienen una serie de argumentos de cambio, pero su conducta sigue siendo la misma. ¿Se ha pasado? No, que ya quiero dejar el consumo porque me trae problemas con mi esposa, he desfalcado todas mis cuentas, ya quiero cambiar, pero las conductas siguen siendo las mismas. Es que esa persona no quiere cambiar, en realidad quiere dejar de consumir. Claro. Son dos cosas muy diferentes. Es ambivalente. Claro. No, solo quiere dejar el pronto el consumo, Nada más. pero mantener las conductas. Claro. Entonces, a ese nivel ya trabajaba el segundo libro, ¿no? A trabajar la conducta de cambio, el cambio ya. Y el tercer libro, este último que sale el año pasado, muy interesante, ya lo han leído, han buscado información, sería bueno, en Amazon está a la venta, va más allá, ¿no? Trabaja toda la rueda, porque dice que la motivación no solo está en el precontemplativo, contemplativo, en el que hace el cambio, en el que se mantiene, porque también hay una motivación para recaer. Una motivación para recaer. Claro. Está bueno esa. Y Miller lo explica muy bien. Esa persona que ha recaído, o su motivación al cambio está recontra reducida, o el circuito de recaída pues se elevaba, ¿no? Entonces, a nivel motivacional también él explica por qué la recaída. Entonces, él habla del circuito y la importancia de la motivación en todo el proceso de la rueda, en la tercera edición. Por eso es un libro muy potente. Es más, confronta un poco el trabajo que hace la terapia cognitivo-conductual y la terapia conductual. Porque ustedes trabajan a nivel de conductas, pensamientos, pero ¿dónde quedó la motivación? Entonces, este libro va evaluando la motivación en cada etapa del paciente. Y si está en sostenimiento, mantenimiento, también evalúa la motivación. Porque también hay que trabajar, hay que reforzar el mantenimiento. Muy interesante. Bien, ¿qué es la entrevista motivacional entonces? Yo quiero que ustedes vean el concepto y me digan en sus palabras un poco la definición que ustedes encuentran ahí. Esta definición es la del último libro, ¿no? Donde ya menciona que existe, primero, que es un estilo, porque es un estilo de comunicación, que tiene todo un enfoque teórico, un marco teórico, que tiene muchas evidencias de resultados, pero Miller plantea que el estilo es porque es densamente aplicativo, es una técnica que el terapeuta va a adquirir, de asistencia directa, centrada en el cliente. Y esto es muy importante. Los objetivos de cambio de la persona tienen que estar centrados en él. Sí, en él. No puede estar centrado en la familia, no puede estar centrado en los amigos, no. Provoca un cambio de comportamiento, porque si tú observas el cambio, lo vas a observar en comportamiento, las conductas son diferentes, ¿no? No sé si se acuerdan, cuando uno está en consumo también adquiere lenguaje de consumo. Claro. Y a medida que estás en el tratamiento, ¿qué pasa con el lenguaje de consumo? Ya se pierde, poco a poco se va, porque ya no está uno en ese drill, ¿no? O sea, claro. Pues se va eso es perdiendo. también lo contrario, que use ese lenguaje para otras cosas. Para Por ejemplo. aplicarlo, por ejemplo, cambia, por ejemplo, decir no corre. No corre porque no corre Sí, pues. ¿no? el pito. Ya. Pero usan la palabra no corre para decir no funciona, ¿no? Pues se le ha Cualquier quedado, cosa no se le ha funciona, quedado se le ha eso. quedado Ya. el palabra. Y eso es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando usamos todavía el lenguaje de consumo para otras circunstancias de la vida, quiere decir que todavía estoy asociado. Amén. La mente es asociativa. Claro. No quiere dejarlo. Todavía no me he disociado de eso, no me he disociado de esto. Pero ella, lo refuerza, no, al adicto hay que hablar en su idioma, dice, ¿no? Y ahí en esa terapia, o sea, que yo cuando escuchaba que hacían las economías que yo era residente, o sea, que de verdad me movía todo el cuerpo, ¿no? Porque sea tan visualizante. Te movilizaba. Es que, si
Eso, o sea, hay que hablar en su idioma, pero bueno, yo entiendo otra cosa por eso, no necesariamente Ahora vamos a ver. hablarle en jerga de consumo, cooperativo. Una pregunta. Sí. Quería hacer una pregunta sobre esto. Efectivamente, la motivación debe estar centrada en la persona que va a cambiar. Pero he escuchado a una persona decir que al principio, en alguna primera etapa, cualquier motivación que sea prestada Está bueno, es buena. eso está bien. ¿No? Depende de la etapa de qué cosa Sí, o sea, si es una motivación prestada, pero ya está en el consultorio, ya pues tú lo desarmas, ¿no? Claro. Pero ya menos vino, se sentó. Y me he pasado casos, ¿no? De un alcohólico que vino con la esposa, totalmente precontemplativo. Trabajé la técnica de la avalancha. Salió y la siguiente sesión pidió consulta él mismo. Ah. Porque si se sentó en consulta es por algo, así, a exigencia de vino. Se sentó, ya ganaste algo. Entonces es muy importante. Y eso es cierto, ¿no? Cualquier motivación que presente en un inicio, porque está iniciando, él no sabe de eso. Hay que agarrar. Y ahí vienen las técnicas tuyas para trabajar con él. Ahora dice, ¿no? Te ayuda a explorar y resolver ambivalencias. Entonces, en este tercer libro también, la ambivalencia es muy peligrosa en un cambio. Hasta cuando estamos en cambio somos ambivalentes. ¿No se han dado cuenta? ¿Qué es la ambivalencia? Doble moral, ¿no? Prácticamente. Una doble moral, Doble valor a las cosas, ¿no? doble valor a las cosas. Después que sí, pero después que no. Voluble, ¿no? Voluble, ¿no? Sí. Difuso también puede ser. ¿Sí? Vivo. Un terapeuta sale a su consultorio, especialista en adicciones, y a 2 cuadras del lugar donde trabajaba se pone a tomar. Pasa un paciente y lo observa. ¿No? En el consultorio te habla de cambio, te habla de motivarte para dejar el consumo Y de y plata te con ven tiempo tomando, para ¿no? O sea, al ambivalente, ¿no? Te digo una cosa, pero mi conducta es otra. Entonces, esto trabaja a nivel de la conducta y a nivel de la motivación en todas las expresiones de tu vida. Y algo muy interesante del nuevo enfoque es que sostiene en todo momento, como dice ahí, no se define principalmente por su técnica, por eso no lo llama, sino por el espíritu. ¿Y cuántos creen en Dios acá? Han trabajado en Minnesota sobre todo, ¿no? Dios es muy importante en el cambio, y si no creemos en Dios, el poder supremo puede ser el grupo, el sentido de vida, lo que para mí signifique el cambio, ¿no? Como hablaba Mira en algún momento. O sea, es un espíritu, y el espíritu es movilizador, ¿no? El espíritu te va a llenar y te va a dar ese sentido de vida. Por eso es un estilo, más que una simple técnica, porque la técnica se queda en lo científico. El espíritu va más allá, movilizar a la persona en su totalidad. Que sigue un estilo que facilita la relación interpersonal, porque a esta persona lo tienes que modificar para que se pueda adaptar en las diferentes situaciones de su vida, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene problemas con el consumo de alcohol va a una reunión, un cumpleaños, un matrimonio. ¿Cómo llega? Bien a la corbata, bien al saco, funcional. Empieza con el primer vaso. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? Saca la corbata, se la demanda. No. Un zapato, Entonces a esa persona con el tiempo lo tienes que insertar. Si bien en un inicio hay que cuidarlo de estas situaciones de riesgo, pero toda la vida no lo vas a estar cuidando, ¿no? Tiene que llegar un momento donde plantea la entrevista motivacional que él se instale a esos circuitos, pero ya funcione, ¿no? Y si él sabe que es un alcohólico, que ya no puede tomar ni una gota, pues no tomará, pero bailará, compartirá, conversará. Por eso dice, tiene que facilitar la relación interpersonal, se tiene que adaptar. Si quería sacar algo, esta técnica lo trata a la persona como cliente. Imagino que es a propósito, porque no veo la palabra paciente. No es la palabra ¿no? paciente o consultante, porque cuando hablamos del paciente hablamos de un pool de patología, ¿no? Este sujeto patológico, claro que tiene muchos síntomas y signos, ¿no? Es un síndrome. Pero no, pues si no lo hablo con él como ser humano, como individuo. No, que el cliente como que suena más a algo comercial, ¿no? No, es planteado por el humanismo. Carl Rogers plantea el cliente, ¿no? Porque al final recibe algo de ti, hay un intercambio por ese tema, más que por el cobro, ¿no? Acá le decimos usuario, ¿no? O el usuario Nos estamos también. acostumbrando a ese O el consultante.
Sí, nosotros también ya hemos quitado el término paciente, ¿no? En interim lo usamos, pero cuando trabajamos con ellos es el consultante, ¿no? Por el tema de que ya paciente es un conjunto de patologías que me viene a mí, ¿no? Entonces, está muy ligado a la parte muy médica también, que no es bueno, porque esto corta todo. Conversaciones a través del cambio. Todos los días conversamos. Y yo les aseguro que todos los días recomendamos. Haz esto, ponte esto, hasta el viaje te recomiendo tal ciudad, ¿no? Hasta el negocio. Somos recomendadores por naturaleza. Y todos los días conversamos, dialogamos. Pedimos cosas, recomendamos, escuchamos recomendaciones también, ¿no es cierto? ¿O no? Somos seres que nos comunicamos y en esa conversación hay mucho contenido. De hecho, es importante también que la conversación sirve para influenciar en la conducta del otro, ¿no? Por ejemplo, si yo a mi esposa le digo que el día de hoy quisiera comer seco de cabrito, y ella va, me prepara el seco de cabrito, ¿he influenciado sobre su conducta? Claro. Sí, he influenciado. Si yo a mi amigo le digo, oye, hoy no quiero ver el partido con cerveza, quiero que nos vayamos a comer un buen plato de comida, y él me hace caso, ¿influencia o no? Entonces la conversación es muy influyente, y en los adolescentes pasa esto mucho, ¿no? Cuando se junta esa parte de la influencia de la comunicación con la presión del grupo, la presión social es fuerte para el adolescente a rechazar. De hecho, por ahí se empieza todo, ¿no? Y por ahí se inicia todo. No, la clásica, no me da tanto, tu golpe no te va a hacer daño, prueba nomás. Y otro chico dice, yo tenía 13 años, abrí los ojos, tengo 35, y ese prueba nomás, me destruyó la vida, dice. Amén. Claro. Es el poder que tuvo la conversación en ese contexto social, ¿no? Y vamos a ver ahora que los padres en estos momentos no son modelos fuertes, no hay firmeza, una familia desvalorizada, ausente, cuando encuentran modelos y amigos representativos, la palabra es amigo parece sujeto, moviliza muchas conductas. Son padres hoy en día sin autoridad. Sin autoridad, frágiles, Lo último que hay, débiles, perdón, que les corte el papá virtual de todo. o papás que se preocupan más La última, en publicar fotos en el Facebook de amor y cariño, pero cuando están con ellos no dan expresiones de afecto, ¿no? Entonces, para este sujeto moviliza mucho la palabra de un amigo y genera un cambio de conducta, ¿no? Y acá nace pues, el tema de por qué se sentó en tu consultorio, en tu espacio de conversación, y lo que le dijiste surtió efecto. Te vio como un modelo, tal vez, o se identificó en ti. ¿Ustedes se acuerdan de la primera entrevista que los hizo meditar? ¿Acá? Sí. ¿Cuál fue? A ver, así corto. Que, bueno, tenía que responder unas 20 preguntas 20 en preguntas. relación de la enfermedad que tenía en ese momento. Y me tuve que explayar y ahí recién me di cuenta de mi realidad. Muy bien. ¿Después de cuántas entrevistas previas? ¿A cuántos especialistas había recurrido? No, yo fui a un grupo, un grupo, pero no le veía resultados porque era grupal, lógicamente. Pero cuando asistía a lo que era individual personal, Ya. ahí fue cuando me hizo trabajar en los 12 pasos, ¿no? Entonces, primero fueron 20 preguntas y eso es lo que me hizo reaccionar. Movilizó un montón. Me movió y... Ahí estamos, ¿no? Ahora, usted puede decir, pero las 20 preguntas no es conversación. Sí estás conversando contigo. Claro, es un autoconstrucción. Estás autodialogando contigo, ¿no? Hace unos años atrás, en los salones de clase, por ejemplo, si alguien se portaba mal, ¿a dónde lo mandaban? A la esquina. ¿Y qué hacías tú? Mirabas la pared acá, mirabas acá, primero de pronto maldecías a la profesora, pero luego entras en un autodiálogo, ¿no? Porque ahora se ha perdido, Uno quedaba otro, ¿no? claro. Dialogabas contigo, Claro. también estabas conversando. Cuando uno resuelve un cuestionario, también conversa con uno. Entonces la conversación es muy potente, ¿eh? Es muy potente. Sofrología. Dice que nosotros somos artistas de la sofrología. La sofrología es el arte de conversar. ¿Cuál es tu herramienta? La sofrología. ¿Por qué? Porque yo converso con arte. ¿Bien? Perfecto. Estilos, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar 3 estilos. El típico estilo directivo. ¿Se acuerdan de Paz y Bien? ¿No? Las primeras comunidades, ¿no?
Llegaban los pacientes, llegaban los adictos, llegaban los consumidores, llegaban las personas con problemas de conducta, ahí mezclaron todo. Y tenían un estilo directivo, agresivo, violento, donde tú te curabas con el palo, ¿no? La paloterapia que le llamaron en un inicio tal vez. Donde pues es esto, lo otro, yo te dirijo, yo mando, yo ordeno, yo soy el experto y tú obedeces. Y se escuchaba, si te digo paras de cabeza, ¿no? Y te vas a hazme caso y te vas a revelar. Ahora, tampoco hay que negar que hubo gente que se rehabilitó, ¿eh? Pero por una consecuencia aversiva, por temor al palo, ¿no? Pero fue un cambio que quedó ahí, ¿no? Hay mucha gente que se interna, está un año, sale, está 3 meses en abstinencia y recae. ¿Por qué pasa eso? Porque no quiere cambiar. Porque ha pasado su programa tapado. Entonces no se ha podido trabajar realmente con lo que él necesita. Fue muy epidémico, ¿no? ¿Por qué puede pasar eso? Un año en tratamiento, ha tenido cargos dentro de la comunidad, ha estado de operador de pronto, sale, 6 meses recae. Porque en realidad pues, no asimiló, ¿no? No asimiló prácticamente el cambio, ¿no? O sea, no hubo introspección como se Puede dice. ser, muy bien. ¿Hay alguien que habla? Plan de contingencia. No ha habido un plan para poder acentuar lo que ya había aprendido. Ya, entonces trabajó un plan de prevención de recaídas. Ajá. Si yo refuerzo, la verdad, puede haber hecho un muy buen trabajo, pero si no haces una reinserción, o sea, tan importante como la operación es el postoperatorio y de la post. La inserción se pierde todo, se divide. Ya. También en el fondo que no quería. También. Y eso pasa, ¿no? Se han hecho estudios de por qué recae mucha gente que ha estado 1, 2, 3 años muy bien. Aparentemente. Porque de pronto a veces ha tenido un entrenamiento muy directivo, ¿no? O sea, lo instalaste, está en sus ocupaciones dentro, tenía un cargo, todo eso. Y cuando tú lo insertas en un sistema donde funciona, funciona. No tenía una alternativa que elegir. Estaba obligado a. Cuando ya tienes una alternativa que elegir, Claro. entonces la calle libre, Muy ahí bien, está el problema. ahí es el problema. ¿Por qué? Porque en el sistema macro, que es la sociedad donde vivimos, las cosas siguen igual, hasta peor, ¿no? Entonces, si tú lo rehabilitas muy bien, está ese año contigo, no solo hay que trabajar en un estilo directivo, sino también saber guiar y también saber acompañar. Y a ese nivel trabaja la entrevista o el estilo motivacional. Dirijo en algunas ocasiones, porque a veces hay que ser directivo, ¿eh? Tampoco es que no lo sea, a veces hay que ser directivo, pero muchas veces también hay que saber guiar, y hay una gran diferencia. Y muchas veces hay que saber acompañar la rehabilitación. Pero ¿qué pasa cuando yo solo soy directivo, nada más? Doy órdenes, mando, Muy bien, controlo a nivel conductual, estoy trabajando a nivel conductual. Pero si yo guío, trabajo a nivel conductual y tal vez a nivel motivacional también. Y si yo acompaño, trabajo a nivel conductual, motivacional, espiritual, es más rico la intervención. Entonces el terapeuta que trabaja con estos 3 estilos tiene que saber dirigir, guiar y acompañar. Yo les he dado un material a los encargados del curso y ustedes van a encontrar estos verbos, ¿ya? Una lista de verbos que pueden utilizar cuando aborden la parte directiva, qué utilizar en el lenguaje, cuando trabajen en el estilo de guías, qué verbos utilizar en su lenguaje, y cuando cojan el estilo de acompañamiento, qué verbos utilizar, hay que verbalizar también, ¿no? Entonces son diferentes verbos. Ahora, ¿qué creen que es lo ideal? ¿Dónde debe estar el especialista, el tratante, el consejero? ¿En qué estilo? Bueno, para mí personalmente, yo me inclino a acompañar. Bueno, yo vengo del coaching. Y a Más mí, acompañamiento. en realidad para mí es acompañamiento. ¿Ya? Mira, me parece que hay un momento para cada una de las estilos. Un momento para cada estilo. Perfecto. Gracias. Los 3. Los 3. En lo personal yo considero, en su pregunta que estoy porque porque un paciente recae, ¿cómo se llama?, después de haber pasado tratamiento, según el elemento de la comunicación,
ahí te enseñan en todo programa terapéutico. Bueno, en lo que yo he trabajado, se trabaja con población involuntaria. Ya. Como ordenados o bien, ¿no? Pero ahí viene ¿cómo se llama esto de la motivación que ellos tienen, ¿no? Dentro del sistema vivencial. Y hay muchos, ellos, uno copia de manes. O sea, las palabras como en el momento, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Y ellos siempre ven el agente cambio, pero en mi caso yo soy operador, soy de campo, o sea, hay distintos que tienen que verte cómo se en toda la red de tu vida, a los mismos principios. Y eso Es muy importante, ¿no? Porque, eso es lo que jala, y lo que ellos llevan a la práctica cuando salen a la calle. porque el 30% de la comunicación es verbal, pero el 70% es no verbal. Y el coaching enseña un poco de programación neurolingüística. Claro, en el... Interesante cómo la PNL sabe leer la comunicación no verbal. ¿Qué es eso? La programación neurolingüística es toda una teoría americana, ¿no? Que trabaja a nivel de... Dice que nosotros somos muy parecidos a una computadora, que nos han instalado una serie de aprendizajes que se representan a través de las conductas. Entonces, desde la PNL, ahora vamos a traer un poquito de unos ejercicios. Por ejemplo, una persona puede verbalizar algo, pero su conducta me está diciendo otra cosa, ¿no? Una fiesta, la esposa está con el esposo, todos los invitados le preguntan, ¿y cómo estás? ¿Cómo te sientes? Sí, me siento cómoda, pero a cada momento mira al esposo diciendo no. Está verbalizando que se siente cómoda, pero su conducta Dice otra cosa, lo es otra contrario. cosa. O tenemos un consultante, un paciente que llega al consultorio y está sentado aquí, ¿no? ¿Qué te está diciendo con su conducta no verbal? Está la expectativa de, claro, Pues está ahí. ¿A qué hora acaba? quiere largarse. Pues está ahí. ¿A qué hora acaba? Todo aburrido. Ahí, ¿qué te dice? Apúrate. Está rechazando. Ahí está rechazada, no entiende nada. Que te escucho. Pregunta nomás que me determino y me largo. Claro. Que te escucho. Me llega. Llega ahí. Ahí como que... ¿No? Entonces, la conducta habla. Claro. Habla un montón. Corporal. Pero eso es más la corporalidad, ¿no? Más que Sí. conducta, ¿no? No, pero la conducta es lo observable. Ya, claro. Ahí está la parte gestual, mímica, la postura. Están los verbos. Esos son los verbos, ¿no? Sí. Eso le he pasado al correo para que ustedes más o menos manejen. El estilo directivo en algunos momentos hay que ser un 30 tal vez, pero un 70 saber guiar y acompañar. ¿Ya? Más esto. Porque cuando tú trabajas el estilo coach, estilo acompañamiento, los recursos los sacas del propio cliente, la propia persona. Pero cuando tú diriges, los recursos son tuyos. Esa es la diferencia. ¿Usted qué opina de eso personalmente? Yo opino que hay que trabajar entre equipo. Yo trabajo estos dos, ¿no? Dirigir en ocasiones. Por ejemplo, si tengo que hacer un listado de situaciones de riesgo, tengo que dirigir ahí la entrevista. Pero si tengo que poner objetivos, el estilo guía y acompañamiento. Claro. Porque los objetivos tienen que estar centrados en la realidad de él, no en mi realidad. Claro. A veces yo le puedo decir, ya 3 meses sin consumo. Si quieres dejar el consumo, desde hoy día te despides de él. Pero es muy difícil para él tal vez, ¿no? Entonces vamos por una semana a ver cómo vamos. Lo que me funciona bastante es, ya, tú dices que no es un problema para ti. Muy bien. Hoy te tomo el toxicológico, perfecto. Vamos, te voy a dar 15 días. A los 15 días regresa, positivo. Se ha confundido con el... Ahí está. ¿Y qué me dices? No dice que lo manejabas, Va a tener un no problema. dice que es para ti controlado. Estoy siendo directivo, ¿eh? Entonces, hay momentos. Más que directivo, yo lo he visto eso como o sea, como acompañándolo a él, porque en realidad directivo en qué sentido, él simplemente Te tomas ha el tomado toxicológico. conciencia porque le has hecho un examen Claro. y él ha visto que efectivamente esos 15 días no llega. Sí. Ha contrastado la realidad, ¿no? Claro. Sí. Tiene un poco de todo. El reflejo de la corrección. Esto es muy importante que ustedes como consejeros manejen muy bien. Esto a veces juega en contra nuestra, ¿no? Nosotros, por el hecho de... ¿Todos son padres acá? ¿Todos son Sí, padres? sí, bueno. Yo no. ¿Sí? No. Pero sí, siempre la persona que ha estado
en consumo, están en rehabilitación o los que son especialistas siempre tratan de corregir conducta de los demás, ¿no? Entonces hay un reflejo de corrección que dice que siempre que vemos que alguien se está torciendo el camino, observamos que alguien está a punto de recaer, tratamos de darle un consejo. Pero ¿hasta qué nivel está bueno eso? ¿Hasta qué nivel esa parte de reflejo de corrección nos puede nublar ayudas más allá de un análisis tal vez de la conducta de la persona? El consejero no puede dar consejos, porque puede tomarse, puede ser que al final no suceda lo que se requiere y entonces va a decir por tu culpa. También puede pasar eso. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Pero tiene razón, porque a nosotros también, en mi caso como consejero, cuando uno aconseja el mensaje pierde valor porque te está diciendo a la persona qué es lo que tiene que ¿Qué es hacer. lo que tiene que hacer? O sea, dice, ten cuidado, o sea, varias veces porque yo he dicho, pero porque en mis primeros años, pero me comentaron otras cosas y yo digo, pero hace esto, y yo realmente empíricamente le da un alcance, ¿no? Como después, ¿no? Igualito escuchándome se fue a Y construir. de pronto no resultó, No resultó, ¿no? Y culpabiliza, como dice su Claro, compañero, claro, ¿no? claro. Él me dijo. Y conmigo hablaste, ¿no? Con el hermano Roberto. Entonces, ahí va el tema y justo eso lo vamos a trabajar, de que lo que tú le dices tiene que estar centrado en él. En él, claro. Claro, o sea, la pelota no te la deja a ti, la pelota se la lleva a él. Tú que decides, Claro, en tal caso. ¿no? Si no está obligado automáticamente, cuando yo doy un consejo, estoy inconscientemente obligando al usuario a compararse conmigo. Y esa es justa la conducta que no... Pero es extraño que se utilice la palabra consejería, ser consejero. El counseling viene de toda una técnica, que no es que yo te doy el consejo, no. Yo creo el consejo contigo, Claro. bajo tus recursos, Amén. con tus objetivos, en positivo, Claro. bajo tus limitaciones. Amén. Esto es una técnica, Claro. o sea, cuando hablamos del consejo del experto y tú eres el que no sabe, está mal. Claro. O sea, el consejo viene del counseling, que es crear el consejo en base a lo que te trae él. Consejo, o sea, un consejo, Ah. una reunión de personas. Sí, Claro. De acuerdo Es totalmente. una crisis. Pero yo creo que el consejero aconseja y lo tiene que hacer de una forma que el usuario pueda verla que él es el que está haciéndola, ¿no? O sea, se hace a través de una sugerencia, que en realidad es un consejo, pero se está haciendo una sugerencia para que él tenga la opción de hacerlo o no hacerlo. Ya con el hecho de que él tenga la alternativa de hacerlo o no hacerlo, él está escogiendo y es su responsabilidad. sí, también. Pero como le decía, el consejo, el paquete que tú le vas a entregar es un paquete que has construido. Pero la información que te da él, bueno. Sobre la información que te da. Ahora lo vamos a ver, ahora vamos a ver. ¿En base a qué realidad? Tú le devuelves, resumiendo, firmando, trabajando la autoeficacia, trabajando los recursos. No le devuelves un paquete no trabajado, le devuelves un producto. Un producto de opciones, Ah, digamos. sí, sí. No es cuestión que venga, yo soy el experto, te digo esto haz, y sale bien. No. Detrás hay toda una construcción técnica, Claro. que no es una cosa así sencilla. Ahora, todo lo que se introduce voluntariamente en la vida de un extraño es extraordinario. O sea, nosotros, los que estamos en adicciones, tenemos ese espíritu que siempre nos lleva a rescatar gente, que no lo tiene cualquiera. Y Miller, justo antes de esta frase, dice que es extraordinaria esa persona, ¿no? ¿Quién se va a preocupar por un consumidor? ¿Quién se va a preocupar por un ludópata que está poniendo su vida? Solo alguien, un ser extraordinario, ¿no? O uno que ha pasado por lo mismo. Uno que ha pasado esa Y experiencia. sabe lo que se siente. Es extraordinario. Sí. Pero es experiencia propia, pero no ajena, ¿no? De Claro. otra manera No, no. pero claro, el eterno conflicto. No, pero es verdad, porque la mayoría, perdón, es verdad, ¿sabes por qué? Porque yo, en lo personal, yo he visto, en la mayoría de los grupos de apoyo, he visto en Álano, que tienen un programa bien organizado, de personas que no beben, hay adolescentes, hay jóvenes, hay señores, que no tienen ningún problema con la bebida, porque no han bebido, pero tienen un buen soporte de haber vivido los problemas con alcohol. Y de ahí, eso se ha copiado a los programas terapéuticos. También el programa tiene madres que de repente ya sus hijos acabaron el programa, que dan soporte a las señoras que vienen y que no tienen problema. Y también sale con su confronte, pero bien manejado con el psicólogo, pero no. Y un Y eso es muy cierto, ¿no? A mí cuando me preguntan, ¿y por qué te has estado por el campo de las adicciones? Pues yo tengo una abuela que murió de alcohólica, pues se fue alcohólica, y tengo un hermano ingeniero civil que dejó carrera, dejó todo por el consumo de alcohol. Entonces me interesó, algo pasa, ¿no?
Claro. Algo pasó con ellos. Y fui entendiendo, ¿no? Fui entendiendo esto y me interesó el tema de las adicciones, ¿no? Y a veces uno analiza la familia, el sistema familiar, porque al final el adicto es el que lleva el síntoma de una familia que estaba enferma. ¿No? Entonces todo eso me llevó a mí por el tema de las adicciones y cada uno tiene una experiencia de por qué está en este mundo, de pronto por ayudarme, ayudar a otras personas, porque pasé por la experiencia, pero algo nos llevó, pero somos seres extraordinarios porque recuperamos vidas, recuperas familia, recuperas una sociedad. Sí, yo creo que, de acuerdo, ¿no? Si uno se involucra con el tema de las adicciones de la consejería, más que una profesión, es una vocación que uno, esto no es profesión, es vocación, va más allá de la vocación. Sí, como dice Miller, es algo espiritual, Claro, es algo que ahí está ahí centrado, no más que una ciencia, una técnica. La ambivalencia, esto es muy peligroso, ¿eh? Cuando vean en su consultorio, en la práctica privada, o en la consejería, en la comunidad, a alguien ambivalente, céntrenlo. El ambivalente ve motivos para cambiar, como les decía, pero también ve motivos para seguir igual. ¿No? Claro. O sea, está así, ¿no? Está así. Los ludópatas pasa algo interesante con los ludópatas porque, con la persona que tiene el problema del juego, porque ellos, por ejemplo, discriminan solo las situaciones donde han ganado dinero. ¿No? Está ahí, bien enraizada en ellos. No, pero sí he ganado. Pero cuando hacen un listado de las situaciones donde han perdido, suma más, ¿no es cierto? La cuenta. ¿Pero cuál han filtrado? ¿Las situaciones? ¿No? Entonces, no, yo voy a recuperar. En cualquier momento la máquina va a pagar. Pero, sí, por favor. ¿Les van a repetir material? Es igual a ser un adicto, ¿no? Es la misma, un adicto es exactamente igual lo mismo. Sí. A las sustancias, ¿no? Y yo me acuerdo solamente del primer flash y me olvido de los 4 días en cama, del suero, Exacto. Tú extrañas y hacer en los primeros Muchísimas gracias. no en los siguientes días. O lo que me pasa a mí, estoy llevando el caso de es un poco más complicado a veces llevar casos de comorbilidad. Esta comorbilidad es cuando hay un caso psiquiátrico, un caso de patología dual, por ejemplo, como un trastorno de ansiedad. Este chico tiene crisis de pánico, agorafobia, ¿no? Entonces, cada vez que él está en un contexto social, por ejemplo, se incluye a amigos o a personas que están masas grandes de gente, él se pone ansioso, ¿no? Y él siente que funciona bien cuando está con cocaína. Entonces él dice, es bien complicado de dejar de consumir cocaína porque yo me relaciono mucho con las personas y cuando yo estoy sin cocaína no funciona bien. Pero ¿cuánto te está haciendo perder? Y también valora lo que le está haciendo perder. Ha perdido un poco el tema del hogar, se le ha destruido, ha incrementado, ahora ya no solo es cocaína, sino marihuana para dormir. Ya está en un policonsumo. Entonces, ¿valores esto? Sí, pero también valoro que yo con la cocaína funciono bien en un contexto social. También hay que ver que, en qué etapa de consumo está, porque a veces por ejemplo, en el caso del principio de la cocaína, ¿no? De repente en un primer momento la cocaína sirve para socializar, ¿no? Para verbalizar mejor, ¿no? Para perder el miedo, pero cuando el consumo va incrementando, ese mismo fenómeno ya lo consume para socializar, empieza a aislarse y termina consumiendo solo. Entonces, sí, ahora el tema también del desarrollo de las adicciones en cada cuerpo es diferente, cada biología es diferente, Hay gente que consume marihuana y le da la pálida y nunca más, puede haber sido, ¿no? Se asustó. Hay gente que consume marihuana y la sienta muy bien. Gente que nunca va a consumir pasta porque no va con su cuerpo. Entonces es diferente porque las biologías son diferentes. La neurobiología es diferente en cada uno de nosotros por el metabolismo, peso, talla y todo eso, ¿no? Esta persona entonces tiene muchas razones para cambiar, pero tiene razones para quedarse en lo mismo también. Esa es la ambivalencia. Perdón, cuando usted dijo de que el ambivalente tiene motivaciones para cambiar, pero su conducta no cambia, no tiene... El ambivalente tiene muchas razones para cambiar, es contemplativo en esto, pero también tiene razones que justifican mantenerse en el consumo.
Entonces viene así, se trae de los dos. Y ustedes van a analizar que cuando llega la persona hay discursos de mantenimiento, ¿ya? El discurso de mantenimiento es cuando él te sostiene por qué debo continuar en lo que estoy haciendo. Al final ustedes van a tener una lectura, ¿ya? Y ahí van a ustedes reconocer todo esto, va a ser como un pequeño examen. Ya lo voy a tener que entregar a Jorge Mendoza. Y discurso de cambio. Hay gente que te viene con un discurso de cambio, pero con conductas de mantenimiento. Entonces, eso tienes que saber leer, el ambivalente. Mecanismos, esto ya los habrán estudiado, en la ambivalencia hay mecanismos de defensa. Discurso de mantenimiento, como dice ahí, he intentado todo para dejar de tomar y nunca consigo ser constante en nada. ¿Han escuchado gente que dice eso o no? Sí. La mayoría. He ido a tal lugar, he visitado los mejores centros, los mejores grupos, pero Nada funciona. hasta ahora nada me funciona. ¿Qué discurso te está dando? El mantenimiento. Mantenimiento. Has hecho todo, conoces, pero no lo aplicas. Estás mantenido ahí. Pero esta persona que viene y te dice, tengo que hacer algo con mi forma de ver. Con una frase tan corta, tan pequeña, te dice otro contenido. El primer contenido te trae la carga, ¿no? La carga, ¿no? Te trae la responsabilidad de, a ver, ¿tú qué haces por mí? Claro. ¿No? Yo todo lugar, he hecho de todo, pero hasta ahora no consigo nada. Pero te está dando un nivel gaseoso, un nivel donde quiero que me ayude. Pero un nivel gaseoso, donde no determina esto en una situación objetiva. En el discurso de cambio, observamos, tengo que hacer algo, o sea, ya él tiene que tomar la decisión de su vida. Hay una gran diferencia. Justamente ese es el punto ahí, ¿no? Me parece, si me permite la intervención, pero ahí está trayéndole la responsabilidad terapéutica, Sí, ¿no? pues. Y a ver tú qué cosa puedes hacer por mí, ¿no? Sí. A ver qué tan bueno eres tú. Pero en realidad él, de su parte, no quiere poner nada. ¿Qué dirían eso? A ver, llega el La caso. decisión es de uno. En una palabra, la decisión es de uno. Acá, ¿qué le diríamos? Una persona que llega con el primer concepto. Una oportunidad, ¿cómo se llama? ¿No? Para enganchar. Porque también él viene con su justificación y uno, con base a lo que él manifiesta, uno va. Ya, pero ¿qué le devuelves? Escucha, ¿no? Llega al espacio Claro, ya y dice, ya sé cómo se llama. A mí me ha pasado siempre, ¿Ya? sí me pasa en la mayoría. Recibo pacientes diferentes, hablan hasta más que yo. ¿qué le decimos? No, lo único que es he intentado todo, me dicen, mi salida más rápida, ¿no? Has intentado todo, pero acá estás en un nuevo problema. ¿Ya? ¿Está por ahí? Muy bien. ¿Por acá? Siempre hay una claridad. Muy bien. No, yo ya, yo soy más joven, yo aplicaría la técnica del coaching, ¿no? Y él me dice, ¿Qué tengo? yo nunca he conseguido ser constante con nada. Y mi primera pregunta sería, ¿con nada? Con nada. ¿En qué? O sea, ¿en qué no has sido constante? Con nada, ¿qué cosa es nada para ti? Estamos buscando una ¿Qué excepción. cosa es ¿no? constancia? Entonces, empezar a trabajar para que él tome conciencia de realmente qué cosa él ha hecho. O también puedo terminar esta verbalización diciéndole, ¿y qué esperas de esta sesión? Claro, ¿qué te quieren llevar? También es una pregunta de coaching. ¿No? Ya los entré ahí. Claro. ¿Y qué esperas de esta sesión? Una sola palabra cambia Porque no me vas a dejar el contenido a mí. Entonces, ¿cómo el juego de palabras puede definir una entrevista? Bien, mecanismos del sujeto que viene con ambivalencia. Mecanismos. El autoengaño. Pero primero, la negación. ¿Qué es la negación? No reconoce. No reconoce la enfermedad. No aceptar la enfermedad. No aceptar el problema. Justificar, pero bien elaborado, con justificación. Ya, eso ya no es negación. O sea, Eso es racionalización. Cuando yo elaboro el concepto de defensa y esto es ratio, Ahí la negación es, no, ya. la negación es simplemente negar. El no aceptar. No estoy enfermo. No estoy enfermo. Los demás me ven mal. No es un problema. Tomo con mi plata. Gasto mi dinero. No se metan en mi vida. No daño a nadie. No es tu No daño a problema. nadie. Me daño a mí nomás. Tomo mis 4 paredes y con mi mujer, porque es una coadicta. Tomo conmigo. ¿No? Es mi problema. No es mi problema. Nego. ¿No? Es un mecanismo de negación, pues, ¿no? ¿Cómo destruyes un mecanismo de negación? A ver, ¿qué pregunta le haría? Alguien que se niega a aceptar.
quedamos mudos. Esa hojita de 20 preguntas en la cual yo me saqué 21, Ah, también es también. bueno. También es bueno. No vale guayba. Exacto. Entonces yo les estoy dejando también una serie de preguntas abiertas y cerradas para que ustedes manejen lo que es la... Esto está acá también.